clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Mañana un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos Radio Televisión. Esto se transmite en Canal 29 UHF, en señal digital Canal 29.1, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y desde luego Telesucesos Quito. Empezamos con los titulares de hoy. Bienvenidos. El Metro de Quito movilizará 400.000 quiteños al día. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. En los próximos minutos estaremos con la presencia de una de las nuevas candidaturas para la Alcaldía de Quito, Juan Carlos Holguín. Aquí desde Sucesos Radio Televisión también vamos a establecer contacto telefónico a propósito de esta terrible crisis venezolana que entre la tarde y noche de ayer tomó nuevos ribetes alarmantes, especialmente en la parte económica. Nos vamos a la primera página del diario El Universo, breve revisión de los principales titulares de la prensa. Desde hoy el gobierno ecuatoriano exige pasaporte para cruzar la frontera. Venezolanos entraron con prisa este jueves y este viernes al Ecuador. En otro orden, la primera página del mismo Universo, el CNE transitorio nombra a delegados en una suerte de replanteo, de reorganización, en fin, de lo que van a ser las próximas elecciones. Volviendo a Venezuela, la primera página del mismo Universo, compras nerviosas, largas filas de vehículos con el deseo de llenar tanques en las gasolineras y una disparada del dólar negro marcan la antesala de la propuesta de circulación de una suerte de nueva moneda en el vecino país. Qué cosa tan alarmante y tan preocupante, porque el señor Nicolás Maduro anuncia una serie de decisiones que también ya las vamos a referir en esta entrega. Primera página de La Hora, pasaporte a venezolanos, una medida regresiva según la Defensoría del Pueblo, medida regresiva. La Defensoría del Pueblo, que poco ha dicho en todo este tiempo, en estos años, pues reapareció para decir que es una medida regresiva. Y la Defensoría del Pueblo, ¿cuándo se preocupa consecuentemente de los ecuatorianos? En otro orden, la primera página de La Hora, la leona que cuida la memoria de Gabela. La viuda del general, doña Patricia Ochoa, es una suerte de dos mujeres a la vez. La que sonríe cuando otorga una conferencia, una entrevista de prensa, y la que enfrenta con dureza inclusive al poder por el asesinato de su esposo. 10.000 curas pedófilos, no menos de ese número de sacerdotes católicos, han sido denunciados por acoso sexual en los Estados Unidos y en Chile. Y si eso no es una crisis de la Iglesia Católica, ¿qué es?, se preguntan muchas personas. Gracias a su sintonía, ya volvemos con más, con nuestros invitados aquí en esta entrega semanal
de Opinión y Noticia. Los trabajos de rehabilitación vial continúan esta semana en Quito. Esta semana se ejecutaron trabajos en el Inca, Eloy Alfaro, Flavio Alfaro, Calderón, la Roldós, la Armenia. Por eso es importante tomar rutas alternativas. Más informaciones en la dirección electrónica de la Alcaldía de Quito. Esto es De 8 a 9. 8 de la mañana con 6 minutos. Esta semana se escuchó el primero de los 3 campanazos llamando al escenario a quienes quieren convertirse en nuevas autoridades seccionales de sus respectivas jurisdicciones, vale decir en las provincias, en los cantones y en las parroquias. Se trata de las elecciones seccionales del próximo año y que se perfilan con candidaturas, unas conocidas y hasta sabidas y otras que van de la mano de la sorpresa. Serán además los comicios que por primera vez en 10 años carecen del polémico protagonismo directo del controvertido Rafael Correa. Un ambiente con matices de cambio impulsado por el presidente Lenín Moreno desembocará así en el primer trimestre del próximo año para darle nuevas autoridades seccionales a este país. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Joven emprendedor de negocios, hombre de negocios, gestor de proyectos amparados en las nuevas tecnologías, el ejecutivo quiteño Juan Carlos Holguín acaba de matricularse para esta maratón electoral que prácticamente está en marcha. Lo hizo lanzando un libro sobre la pasión que le ha permitido convertirse en empresario exitoso y ahora en una nueva figura de la política en materia electoral, el fútbol. Efectivamente, Juan Carlos Holguín quiere ser alcalde de Quito. Tiene auspicio del movimiento Creo, organización del precandidato presidencial Guillermo Lasso. Sus logros empresariales y una hoja de vida 0 kilómetros, es decir, sin las sábanas sucias que otros ocultan, Juan Carlos Holguín viene a Sucesos, Radio Televisión. Juan Carlos, muchísimas gracias, un gusto tenerlo por acá, un gusto verlo en esta experiencia que sin duda es un reto personal, un reto profesional, un reto electoral y un tubo de ensayo. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenos días, Félix, un saludo a todos los oyentes de Radio Sucesos. Empezaría diciendo que de ninguna manera un tubo de ensayo, porque en este momento la política ecuatoriana ni la ciudad pueden permitirse nuevos ensayos
no solamente a través de los proyectos políticos y las ideas, sino también de las figuras que intervengan en la política. Creo que venimos de una década donde realmente encontramos un país que tiene quizás una coyuntura muy grande de antivalores, yo diría de confusiones respecto a lo que queremos, a lo que buscamos, a lo que somos. Y la capital de la República no ha sido ajena a aquello. Por lo tanto, yo empezaría diciéndole definitivamente ni el país y peor aún esta ciudad, nuestra capital que hace apenas 20 años era uno de los proyectos regionales más codiciados por muchas ciudades vecinas, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares. Y en este momento ratos tomado como un ejemplo inclusive, ¿no? Fue ejemplo definitivamente, y sin regresar a ver el pasado, fuimos la primera capital en América Latina con tener transporte eléctrico, y hoy por hoy nos alegramos de tener un bus eléctrico transitando en las calles y nuevamente habiendo regresado al transporte a diésel. Yo creo que es importante por ello siempre tener el interés sobre la acción política, el servicio cívico, llamaría yo, como una responsabilidad ciudadana de involucrarse. Y definitivamente lo que en mi caso esta semana sucedió solo me anima a decir gracias a Guillermo Lasso que de manera muy amable ha postulado mi nombre como una candidatura interna para el movimiento Creo. E indudablemente después de estas horas de reflexión yo creo que es nuestra responsabilidad ingresar a la política, tomar las riendas de esta situación y luchar con todos los caminos, por supuesto, internos que deberán darse en el movimiento hasta que podamos inscribir una candidatura y, por supuesto, después disputar las elecciones del próximo año. Lo he escuchado, lo he leído, Juan Carlos. Usted tiene muchas buenas intenciones, pero también, y usted sabe cómo es la política, le dirán que no tiene experiencia. Bueno, siempre esos son quizás las vicisitudes que tiene este ingreso. Yo soy emprendedor. He sido emprendedor desde que tengo 18 años de edad. Desde jovencito. Y casi siempre esto es un lanzamiento al vacío. ¿En qué edad estamos, Juan Carlos? 35 años. Y casi siempre como emprendedor todas las condiciones son adversas. No solamente porque la falta de experiencia puede ser considerada como una falta de experiencia pública, que sin embargo... hoy por hoy, cuando regresamos a ver desde nuestra generación lo que ha sucedido en los últimos años en la política, los que se llamaban experimentados o preparados para hacerlo, nos han dejado un país en caos. Yo he tenido la formación adecuada en políticas públicas, en administración pública, para tomar cualquier reto en el servicio público, pero asimismo hay que abrirse caminos. Y creo que lo más triste, Félix, en este momento es que además tenemos una sombra sobre lo que es nuestra generación. Ya ser joven, que en sí mismo no es un valor, porque si regresamos a ver a nuestro alrededor lo que ha sucedido con jóvenes de exactamente mi misma edad, como el señor Espinel, por ejemplo, ex candidato presidencial y ahora procesado por la justicia. Totalmente. No tiene que ver con la edad, tiene que ver con terrible. Las formas que uno puede hacer política y por supuesto esto... Yo provengo del fútbol, tuve la oportunidad en mi vida de trabajar junto a una persona que justamente en mi libro hablo sobre él y un capítulo que es don Rodrigo Paz, y él tenía esta lógica siempre para el fútbol y para la política, donde decía los grandes éxitos no se consiguen por edad, tenemos que tener un equilibrio de experiencia y juventud, porque esa unidad es la que hará que los cambios que uno se proponga lleguen a cristalizarse. ¿Cómo piensa usted conquistar el favor de los quiteños? Bueno, yo creo en este concepto de que la gobernanza es escuchar. Y desde hace algunos meses, más de 16, 17 meses, con un grupo de quiteños muy preocupados de lo que pasa aquí, empezamos un proceso de escuchar y de tratar de generar un proyecto político que nos permita llegar, no solos, porque no se trata de una candidatura, se trata de que lleguen hombres y mujeres completamente preparados, probos, desinteresándose de
de lo que ellos crean que personalmente gente puede nueva, hacer bien. gente nueva. Y no necesariamente nueva, Félix, porque también señalar a que tiene que llegar gente nueva. Hay mucha gente que se ha jugado con este servicio cívico por el servicio público y no por ello tenemos que señalarlo. Porque yo creo que cuando se tiene el principio de la honestidad, de la transparencia, de querer hacer bien las cosas, hay que rodearse de esas personas. ¿Podría dar nombres? Escuchar, mire, Luz Helena Coloma, yo creo que Juan Carlos Solines, Fabricio Villamar, en fin, hay muchas personas con las que hemos discutido esto durante tantos meses y tanto tiempo y era necesario que nos involucremos, porque también muchas veces dejamos que la silla vacía sea ocupada, en cambio por políticos que se consideran con experiencia, que han estado allí, y en esa situación yo agradezco nuevamente a Guillermo Lasso haber tenido esta idea de jugarse también por una nueva generación en el contexto más adverso. Porque si nosotros pensaríamos en este momento qué quisiera la ciudadanía respecto a lo que ha pasado en nuestra ciudad, especialmente con el término que usted ha topado al inicio de esta entrevista del tubo de ensayo, de nuevo, no podemos perder tiempo y no podemos hacer... con todo respeto, simplemente, simplemente una figura, nada más. Yo me refería porque por favor. Es en este momento lo que sucede. De acuerdo. Y todos lo que yo he visto en estas 24 y 48 horas... Una vez que gentilmente Guillermo ha postulado mi nombre para el proceso interno, claro, sobre la juventud hay primero el desconocimiento de quién es esta persona y en segundo lugar, la ciudad no puede tener ensayos. Y yo comparto completamente aquello y por eso he tomado la responsabilidad de entrar además en un mundo en el contexto más adverso sobre lo que significa la política. ¿Ya? Porque mire, la política creo que se ha venido a menos como ámbito por todo lo que hemos visto. Yo creo que los casos de corrupción... Aunque siempre ha sido así, Juan Carlos. ¿Usted cree, Félix? Yo siempre he esperado... Le pregunto. Yo a los 35 años he tenido más esperanza sobre lo que es el servicio público y la política. Porque hay casos siempre a nuestro alrededor distintos. Hay referentes políticos... Por ejemplo, expresidentes que terminaron su vida. Pienso en expresidentes más allá de juzgar sus líneas ideológicas o sus campos de acción, que terminaron su vida con la libertad y con la honestidad de poder ir por la calle viendo a los ojos a todos los ciudadanos como Sixto Durán Ballén. ¿Está pensando también en Correa? Y pienso en Correa como la antítesis de aquello. Y pienso en Correa con una década donde nos quisieron... proponer un proyecto que hablaba de las manos limpias, de las mentes lúcidas, pero los grandes casos los corazones ardientes. Y los corazones ardientes que finalmente se convirtieron en lo que estamos viendo hoy por hoy en medio de la implosión del propio proyecto político. Entonces, un joven como Rafael Correa, recuerdo inclusive su campaña con una correa en la mano para mandar afuera la corrupción, y mire usted en lo que caemos. ¿Qué le pasó a este país, Juan Carlos? Yo creo, y decía en el inicio, Félix, hay un sentimiento de antivalores fruto de lo que se fue construyendo especialmente en esta última década. Pero que también nos marca como sociedad. Nos marca completamente como sociedad. ¿Ya? Mire, yo vengo del campo... Y el mensaje está vendido. Yo vengo del campo del fútbol y precisamente antes de pensar en este escenario político que no estaba planificado que sea en lo que sucedió el día miércoles, que fue nuevamente un gesto muy amable de Guillermo, y al que respondo con todas las ganas y con una reflexión de que hay que hacerlo. Yo reflexionaba sobre lo que ha pasado en la misma década desde el fútbol, porque el fútbol muchas veces es un reflejo de la sociedad, ¿Cómo no? Especialmente en nuestros países donde tiene tanto impacto. Lo dijo Maturana, ¿no? Y claro, si nosotros podemos en este momento comparar lo que fue la última década del correísmo frente al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que hoy por hoy también está sindicado penalmente, llegábamos a ver que habían hasta los mismos términos a la hora de decirnos: no importa que haya corrupción, pero fuimos a 3 mundiales. No importa que hayan malas prácticas, pero ganamos. En ese sentido también pensaba... Y ese es el cambio cultural que tenemos que hacer. Y esto igual teníamos carreteras, Félix. Juan Carlos, pero en ese sentido también pensaba, el mensaje está vendido. Lo importante es ser rico como sea y rapidísimo. Y ese mensaje está vendido en la sociedad, Juan Carlos. Ese es el problema especialmente de nuestra generación, Félix. Exacto. Porque finalmente... ¿Y ahora frente a eso, Juan Carlos? Yo creo que por eso hay que encontrar los referentes
y además involucrarse a tratar de luchar para ser referente de la antítesis de aquello. En la política, como todo en la vida, siempre todos van a ser criticados, nadie va a estar de acuerdo, pero lo importante es mantenerse firme en tratar de generar a la ejemplaridad como un eje en el servicio público, pero también en el campo privado. La corrupción, esto no es un cliché decirlo, la corrupción no solamente está en el campo público. En el campo público se exponencia por obvias razones, no solamente porque cuando hay tanto dinero en arcas del Estado, la sociedad tiende a pervertirse, pero en todos los estamentos, incluyendo esta linda actividad que era el fútbol, ha estado llena de corrupción. Y lo lamentable, Félix, es que es coincidencialmente en nuestros países, en nuestra región. Y esos son los cambios culturales que debemos ir, por los cuales debemos luchar, y por supuesto sin tener miedo de acercarse al fuego, porque cuando uno tiene las ideas claras y la forma en la que quiere trabajar, yo creo que no hay que tener miedo de ingresar a estos mundos que te llamarían loco por hacerlo, como el de la política. Yo por eso creo que estamos en un momento donde, después de que esta década nuestra generación ha hecho tanto daño, y como decía, no se trata de un tema de edad, porque hemos visto casos de personas de mi misma edad que han tenido los problemas de corrupción quizás más importantes y sonantes de los últimos años. Es Juan Carlos Holguín, candidato del movimiento del partido Creo de Guillermo Lasso, que está aspirando a la alcaldía de esta ciudad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para inmediatamente volver, porque también es importante escucharle al posible alcalde de Quito qué va a hacer con esta ciudad. Hay muchas cosas que están pendientes y que ¿quién mejor que Juan Carlos Holguín para respondernos a eso? Recuerde usted que planifique sus rutas a tiempo, tenga en cuenta el desafío o el desvío de la avenida Amazonas y Tomás de Berlanga por la colocación de la carpeta asfáltica definitiva. El Metro de Quito está pasando. Más información en el www.quito.gov.es de la Alcaldía de la Capital. Lo dice justamente la Alcaldía. Venimos con más aquí en Sucesos. Gracias a su sintonía, a las 8 de la mañana con 25 minutos. Esto es Sucesos Radio Televisión. Juan Carlos Holguín llega a la alcaldía de Quito y al siguiente día, ¿qué va a hacer? Juan Carlos, por favor. Yo creo que es importante que no improvisemos. Y por ello fue para nosotros vital ser partícipes de un proyecto que empezó hace varios meses sin pensar en candidaturas. ¿En qué está pensando? Yo creo, Félix, que lo primero es entender cuál es el modelo de gestión de nuestra ciudad. Nosotros perdimos, especialmente en la alcaldía de Barrera, muchísimas competencias, pero también dejamos que el gobierno central asuma muchos de los temas en los que Quito hacía bien las cosas. Después nos impusieron un modelo de gestión desde Semplades que nos da cuenta y nos demuestra que es un modelo caduco, obeso,
con el cual no se puede administrar una ciudad moderna que ha cambiado mucho y que sigue cambiando porque cada día hay problemáticas que van alimentando este cambio constante, como ahora el tema de los venezolanos. Estamos hablando de los últimos años. Exactamente, y ahora el problema es que el alcalde Rodas tampoco hizo un cambio en la gestión administrativa, en las secretarías, en toda la composición estructural que tiene nuestro municipio. Se dice que el alcalde Rodas no ha tenido apoyo, no ha tenido ayuda, por ejemplo, del consejo. Y es parte de aquello, Félix, porque ¿Y usted lo va a tener? El Consejo de Quito siempre ha sido un consejo que fue ejemplar. Así es. No solo por los notables que llegaban a ser parte del Consejo de Quito, sino personas desinteresadas y despolitizadas. Por la gente respetable que llegaba allá. Yo creo que el gran problema del alcalde Rodas fue justamente cuando, para poder generar un modelo de gobernabilidad, se dio espacios políticos a un consejo, entregando inclusive después administraciones zonales a concejales, decisiones ejecutivas en las que un concejal no tendría nada que ver, porque la labor de un concejal es la de fiscalizar y legislar en beneficio de los quiteños. Haciéndola de abogado del diablo, pero quizás no le quedaba más, porque caso contrario... No es posible, Félix, porque finalmente el liderazgo de un alcalde... es aquel. Y mire, todos los alcaldes que yo recuerdo, desde Rodrigo Paz, con quien he podido conversar mucho sobre Quito, Roque Sevilla, otro gran alcalde de esta ciudad, el mismo Paco Moncayo, persona importante para la historia de esta ciudad, han tenido consejos adversos. Pero finalmente el liderazgo de un alcalde está en que todos se pongan la camiseta de esta ciudad y no sus intereses particulares. Y yo creo que hay que tener una discusión sobre el consejo. No es posible que los concejales de Quito tengan más personal que un asambleísta nacional. No es posible que un concejal de Quito en este momento no se desprenda de un aparataje burocrático cuando su función debería ser la de servir. Y eso empieza con el ejemplo de la función pública. Yo por ello creo que el primer cambio estructural es pensar en esta visión de gestión administrativa que requiere esta ciudad. No olvidemos que pensando hacia atrás nuevamente, no todo es malo. Ahora tenemos que enfrentar graves problemáticas Empezando antes, ¿por cuál? Mire, lo triste de esta ciudad es que ahora estamos discutiendo cómo recoger la basura, Félix. Temas que no nos sucedían acá. ¿Cómo no? Pero lo que tenemos que discutir más allá desde el inicio, lograr un modelo exitoso de gestión administrativa en todas las empresas públicas y reconsiderar si deben desaparecer o fusionarse algunas empresas públicas, requerimos pensar cuál va a ser el modelo de administración sobre ese tipo de tópicos. Clarísimo. La movilidad es un problema. ¿Qué haría usted al siguiente día de su alcaldía con el problema de la basura de Quito? Bueno, yo creo que definitivamente hay que llegar preparados en un proceso administrativo para la empresa pública. No sabemos en qué va a terminar en este momento la gran discusión de los nuevos recolectores, de las volquetas. Del arrendamiento a la compra. Y yo creo que esos son temas que, por respeto, el actual alcalde debe empezar a discutir con los precandidatos a la alcaldía, porque, de nuevo, esta ciudad requiere que exista unidad al día 1 de la gestión, justamente en beneficio de los ciudadanos. Yo creo que se requiere también pensar a partir del primer día lo que va a ser el presupuesto municipal. Juan Carlos, sobre ese tema de la basura, pero si tiene un sindicato que le pone condiciones, o se hace esto o nos vamos al paro, ¿qué hacemos como alcalde? Bueno, yo creo que a mí me sorprende cuando no hay el liderazgo de un alcalde por poner los límites que se requieren para los servicios públicos. ¿Nos vamos al paro? La ciudadanía... ¿Nos vamos al paro, Juan Carlos? No es necesario irse al paro, porque el diálogo, Félix, puede traer muchos resultados, pero lo triste es que no se haya dado un diálogo en los últimos 3 o 4 años. ¿Quiénes manejaron la empresa de aseo de esta ciudad? El vicepresidente del partido del alcalde, posteriormente su primo. Eran ellos las personas probas para ser funcionarios en una empresa pública que requería una persona o un liderazgo adecuado por allí. Entonces, yo creo que no está mal, no está del todo mal el pedido de diálogo por parte de los trabajadores, y cuando uno escucha también la contraparte de lo que ha sucedido en esas administraciones, yo creo que lo importante es empezar con diálogo directo con todos los funcionarios y con todos los servidores municipales, que hay que decirlo,
siempre fueron ejemplo, Félix. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para otras ciudades, Así los servidores municipales de Quito eran un ejemplo. Otro y eso tema. lo perdimos. A ver, otro no tema. No solo por este alcalde, y yo creo que el correísmo y el alcalde Barrera hicieron mucho daño a este concepto. El mal ejemplo de esa administración, dice usted. Usted va a recibir un flamante metro de transporte subterráneo en la capital de la República. ¿Cuánto va a costar el pasaje? Mire, yo creo en primer lugar que se perdió la oportunidad histórica de repensar ese proyecto. El alcalde Rodas tuvo en sus manos la posibilidad de verdaderamente entrar a fondo a hacer un análisis sobre el origen de ese proyecto en términos de que no nos olvidemos que fue un proyecto emblemático del presidente Correa. ¿Cómo no? No de la alcaldía. Surgió en un decreto presidencial, como surgió Yachay, como surgió la refinería del Pacífico. Y en ese escenario el proyecto del metro es una realidad. Y con el telón de fondo Odebrecht. Es así. Pero bueno, hay que pensar que quien eligió a la empresa Odebrecht ya fue el alcalde Rodas. Yo creo que es muy importante, Félix, entender que el Metro de Quito es una realidad. Exactamente. Ya se lo hizo, lo tendremos que tomar al toro por los cuernos. Yo creo, cuando leo las publicidades sobre los 400,000 viajes que tendrá el Metro de Quito a raíz de su inauguración, yo creo que hay que empezar a verlo en funcionamiento y conocer si esos estudios que se realizaron sobre la factibilidad de su costo eran reales, porque el impacto económico que puede tener este costo de pasaje que yo soy muy escéptico de que va a costar los 40 o 50 centavos que se ha dicho que va a costar. Y podríamos llegar a precios de $1.70, de hasta $3 si las cosas no funcionan en los escenarios más negativos. Y tendríamos que entender que eso significa la quiebra de esta ciudad, Félix. Entonces pusimos toda la ciudad hacia un solo proyecto que adicionalmente no solucionará en términos globales toda la problemática de movilidad que tenemos. Pero yo creo que lo importante, como decía, es tomar el toro por los cuernos. ¿Y hacer qué? Habrá que pensar en cuál es el modelo de administración del Metro de Quito. Habrá que pensar cuál va a ser el diálogo de liderazgo de esta ciudad con el gobierno nacional para que ellos también tomen responsabilidades de un proyecto que surgió en este diálogo común. Yo nunca me olvido, poco antes de las elecciones del 2014, cuando el presidente Rafael Correa ofrecía él un metro para Guayaquil, como él había dado el metro para Quito. Y nunca me olvido también cuando días antes de la elección nos vino a proponer una reconstrucción del Estadio Olímpico Atahualpa, que ahí sigue como símbolo de la debacle de esta ciudad. Duró horas ese proyecto, ¿no? Es así, Félix. Y por ello el proyecto del metro requiere una responsabilidad de análisis mucho más profunda con los expertos en movilidad que nosotros hemos venido discutiendo este tema, más por nuestra responsabilidad cívica, porque eso hay que entender. Uno cuando toma el camino de una postulación, no es que no ha estado vinculado a estos temas. Creo que hay muchos quiteños y quiteñas que, preocupados por la situación, han estado discutiendo esto desde hace mucho tiempo, y ojalá grandes candidatos asuman el reto también de presentarse en una papeleta, porque finalmente lo que requerimos ahora es que los ciudadanos elijan un modelo de gestión que pueda ser un modelo de gestión atractivo, eficiente, y que nos dé una visión de ciudad de los próximos 20 y 25 años. ¿Cuánto va a costar el pasaje del metro, Juan Carlos? En términos del análisis ahora, yo creo que el pasaje del metro podría llegar a costar $1.70 aproximadamente, lo cual implicaría un subsidio de casi 70 centavos y yo creo que eso sería nefasto para la economía de nuestra ciudad. Hay que pensar, Félix, que ya hoy por hoy, para el presupuesto del próximo año, más allá de que fue la primera vez en la historia de nuestro municipio donde el Consejo no aprobó el presupuesto anual porque el alcalde no obtuvo los votos para hacerlo, entre el gasto corriente y el metro se va a ir gran parte de nuestro presupuesto. ¿Y en ese punto, alcalde Holguín? Hay que buscar las medidas creativas de administración pública para obtener el dinero necesario para atender las necesidades de los quiteños. Si gana la alcaldía de Quito,
pensaría en construir una perrera municipal? Gracias a nuestros oyentes, tenemos llamadas que le están preguntando al candidato. Yo creo que el tema de los animales es una causa que nos debe mover a todos. Definitivamente necesitamos tener políticas animalistas, no solamente por lo que significa la causa animal, sino que hay problemáticas que a veces en lo cotidiano no comprendemos, pero hemos tenido en los últimos 2 años 3 o 4 muertes de personas atacadas por perros callejeros. ¿Cómo no? Yo tengo una experiencia personal que la cuento en mi libro, que es un ataque que tuvo mi padre conmigo presente de 5 perros. Y yo creo que esas problemáticas son también tan importantes en lo ciudadano como lo macro. Totalmente. Y por ello requerimos tener una visión integral de lo que significa la administración pública. La ciudad prácticamente convertida en periódicos paseos, el fin de semana casi es imposible circular, obviamente el respeto a los señores ciclistas y todo lo que usted quiera, mientras los parques están abandonados y botados. Estoy pensando en el ex aeropuerto de Quito, por ejemplo. ¿Seguimos multiplicando las calles para el deporte, Juan Carlos? Yo creo que en esta ciudad no ha existido desde la alcaldía de Rodrigo Paz, Yamil Maguad y Roque Sevilla, una política integral alrededor del deporte. El deporte en esta ciudad ha sido muy importante. Mire usted que hay... Y es muy importante. Es así, pero además hay escenarios que han sido analizados inclusive académicamente que solo se encuentran en Quito. El tema de las ligas barriales. Por ejemplo. Y las ligas barriales se pueden convertir en un motor de desarrollo muy importante si uno le da la lógica de la política pública desde el deporte. Por eso cuando yo he leído estos días que dicen un hombre que viene del deporte a la alcaldía, no nos olvidemos que Rodrigo Paz, al menos yo crecí, yo era muy pequeño cuando él fue alcalde, tenía 5 años, pero yo crecí siempre con el recuerdo de él haber sido uno de los mejores alcaldes de esta ciudad. ¿Cómo no? Porque casi siempre la óptica integral de tener las visiones claras en muchísimos ámbitos, especialmente no en el político, permite generar políticas que son muy atractivas para el desarrollo de barrios. El éxito de Rodrigo Paz fue rodearse de un equipo de lujo, ¿no? Que funcionó como un reloj. Y eso es el éxito en el deporte. Y por eso decía yo, cuando tenemos esta mezcla de experiencia y juventud con personas honorables, probas, y que tienen la preparación necesaria con la convicción cívica de lo que hay que recuperar en esta ciudad, no le tenemos miedo al gran caos en el que nos va a dejar este alcalde de la ciudad. Usted va a tener que enfrentar a nombres que ya están formándose en el ambiente político electoral. Quisiera que con poquísimas palabras, quizás unas 2 o 3 con frases, nos responda, por ejemplo, el candidato César Montúfar. Un hombre muy respetable y amigo personal. Paco Moncayo. Un hombre muy importante para la historia de Quito y del país. Jorge Yunda. Frecuencias. José Vázquez. Desconozco. Juan Carlos Holguín. Un servidor que espera que sea conocido por los quiteños y ojalá reciba invitaciones para que vayan conociendo cuál es nuestra propuesta, qué es lo que pensamos y de dónde venimos también. Una voz diferente, una voz fresca, pensamientos distintos para lo que debe ser esta ciudad. Juan Carlos Holguín está terciando, empieza esta batalla, esta carrera electoral. Juan Carlos Holguín, no olviden ustedes este nombre, lo volveremos a invitar seguramente y por hoy. Él es la figura, él fue lanzado como candidato a la alcaldía de Quito y está para que nuestro público, para que nuestra gente decida. Muchísima suerte, Juan Carlos, se lo merece. Muchas gracias, Félix. Volvemos con más aquí en Sucesos. Esto es
Planifique sus rutas a tiempo, tenga en cuenta el desvío de la avenida Amazonas y Tomás de Berlanga por la colocación de la carpeta asfáltica definitiva. El Metro de Quito está pasando. Más información en www.quito.gov.es. Lo dice la Alcaldía de la capital. La reina ha muerto, larga vida a la reina, descansa en paz. Aretha Franklin. Así se expresó hace pocas horas el famoso Elton John, otro de los admiradores de esa dama que con su voz, con su carisma, hizo vibrar al mundo y especialmente a la sociedad norteamericana. Hace prácticamente 48 horas partió al infinito la también carismática Aretha Franklin, una mujer morena a la que los Estados Unidos nunca se cansó de oírla, de admirarla y de premiarla. $18 premios Grammy, incluido uno por su actuación personal, se lleva la reina del son, este género fraguado en la discriminación y la pobreza de los afroamericanos norteamericanos, y luego convertido en música protesta, entre comillas, de la propia sociedad norteamericana. Inspirada en Martin Luther King y en su propia marginación, Lady Sun reinó desde los conflictivos años 60. Sus 40 álbumes y 75 millones de discos vendidos le dan sentido a la popularidad de esta morena que nunca se la podrá olvidar. Diego Falconi, musicólogo, investigador justamente de estos temas, una autoridad en esta materia, nos honra con su presencia a partir de esta hora. Diego, muchísimas gracias, un gusto tenerte por acá. Gracias por tu esfuerzo por venir tan temprano en un día sábado, pero yo creo que la fecha amerita. Diego, muchísimas gracias. Vayamos directo al grano y con todo respeto, tú también conoces de la materia, cómo es este tema de los medios de comunicación, y vamos directo al grano. ¿Quién era esta señora que acaba de morir? Diego, buenos días. Mi querido Félix y amigos, muy buenos días. Para mí realmente es un privilegio estar Gracias, Diego, muy amable. Acompañado de ti. Para nosotros tenerte aquí igual. Bueno, se fue una grande, Aretha Louise Franklin, nacida en el año 1942 en Memphis, Tennessee, y como tú mismo dijiste, fallecida hace poquísimo, el 16 de agosto, anteayer, en Detroit, Michigan, pasada los 70 años. Lastimosamente por un cáncer de páncreas, realmente una estrella para la comunidad afroamericana de los Estados Unidos, quienes llegaron a América, Norteamérica, hace muchísimo tiempo. La reina indiscutible del soul. ¿Qué es el soul? Exactamente. Félix y amigos? Me ganaste la pregunta. Por favor, explícanos. El soul es una mezcla perfecta entre lo que venía ya iniciándose, que es el blues y el R&B, el rhythm and blues, y también el gospel. ¿Qué es el gospel también? Esta es una demostración musical que se inició en las diferentes iglesias evangélicas, en donde la congregación de gente afroamericana era quien más asistía en aquella época. Aretha Franklin, y debemos recordar algo que es muy interesante, por favor, Félix. Por favor, Diego. Hay gente que nace con un don, tanto como Michael Jackson, que muchísima gente lo ha conocido. Con un carisma, con un duende. Totalmente. Ya nacen con un don. Son gente, no sé. En realidad la música se puede pulir. A un cantante se lo puede pulir. Se puede trabajar en su voz. Se puede, lógicamente, estudiar
lo que es la música. Vemos actualmente en las universidades, en nuestra realidad, que salen muchos jóvenes profesionalizándose dentro de la música. Y con excelentes notas. Totalmente. Y todo un pasado académico excelente. Y algo muy importante, Félix, no tienen absolutamente nada que envidiar a otros estudiantes de música de Sudamérica, de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, para nada. Pero hay un grupo que nace con ese don. ¿Ya? Aretha Franklin nació precisamente con esta aptitud para la música. Y desde muy pequeña a ella le encantó el instrumento musical más querido por ella es el piano. El piano. El piano. Lastimosamente ella perdió a su madre cuando era muy chica, entre 2 y 4 años de edad. Y su padre, quien fue, por decirlo así, para que nuestros amigos nos entiendan, el asesor comunicacional de Martin Luther King. Ah, qué interesante. Entonces, él descubrió el talento que tenía Aretha en cuanto a la música, e inmediatamente, desde muy pequeña, antes de cumplir los 5 años, le puso un profesor de piano. No duró ni siquiera una semana. ¿Por qué? Porque ella quería aprenderlo por sí misma. Y eso fue lo que hizo. Aprendió piano autodidactamente. Fue una autodidacta del piano. Después de esto, ya llegando al inicio de la década de los 60, 1960, ella se convirtió automáticamente en la reina del soul. Su vida fue cantar. En el año 1987 llega galardonada al muy conocido Salón de la Fama del Rock. Se dice Salón de la Fama del Rock and Roll, pero ahí se encuentra también Aretha Franklin, entre otros artistas, no necesariamente dentro del estilo del rock and roll. Ella llega como la reina indiscutible del soul. Algo muy importante, si nos remontamos a finales de la década de los 50, año 1955, donde se inició el rock and roll junto al gran Chuck Berry. Ella ya era una persona que tenía el criterio musical totalmente formado. Y recordemos también que en esa época, en los Estados Unidos, la segregación racial, el racismo, era lo que primaba en los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos, sobre todo en aquellos estados como por ejemplo en Tennessee, Mississippi. Era mucho más fuerte. Se crearon este grupo, el KKK, el Ku Klux Klan, que era una persecución a la gente de color. Totalmente. ¿Qué es el soul? ¿Qué es el rhythm and blues? ¿Es una respuesta social, política? Exactamente, es una contracultura. ¿Ya? Es una contracultura. Querían salir y salieron de aquel esquema, de aquel cuadriculado, como yo le digo, donde se realizaron propuestas diferentes, en este caso propuestas musicales. Esto ayudó bastante a la gente, porque sus letras, tanto de protesta, sobre todo de protesta, ante una sociedad lineal, ellos fueron con una diferente idea en, ok, hagamos música y hablemos dentro de esta, de lo que nos pasa en el común de los días, lo que va atravesando una persona, sobre todo una persona de color, que no era bien vista en los Estados Unidos, sobre todo en estos estados donde la persecución se hacía más radical a lo que pasaba en los días. ¿Cómo es que una sociedad cuestionada a través de este tipo de mensaje termina admirando y termina casi idolatrando a una cantante como ella? Ella también luchó bastante por los derechos de las personas afroamericanas en los Estados Unidos, contra tantas barreras ideológicas, sobre todo ideológicas, de comportamiento también. Fue muy perseguida Aretha Franklin. Una mujer muy valiente. Pero sobre todo ella tenía muchísima gente que estaba a su alrededor, que la defendía.
Entonces, aparte de involucrarse hasta cierto punto en la política, utilizando su música, utilizando sus letras, sus vivencias. Una nueva forma de hacer política. Podríamos llamarle una nueva forma de abrir los ojos a la gente, a las personas, entrando por el arte. Debemos destacar que la música en general es cultura, es parte de una cultura. Totalmente. Y esta cultura se vio reflejada en las letras de Aretha Franklin durante décadas. Tantos años que ella luchó para que se reconozca y para que se intente que se igualen los derechos de las personas de color con las personas, entre paréntesis, entre comillas, las personas blancas. Es la presencia de Diego Falconi, musicólogo, investigador, que nos acompaña, nos honra con su presencia aquí en Sucesos Radio Televisión, porque Aretha Franklin cantaba así. ¿Cuál es el momento culminante de esta larga carrera de esta hermosa mujer? Yo diría que fue ya a la altura de los años 70, inicios de la década de los 70. Si bien una década atrás, en 1960, ya la declararon como la reina indiscutible del soul. Alguien que nace con un don escribe inmediatamente una canción el momento que está almorzando, el momento que está cenando. Es algo completamente natural. Es algo ya genético. Y también tenemos que reconocer de que ella tuvo 4 hijos. Cuando su primer hijo fue cuando tuvo 12 años. Dicen que a los 14 años, 12 años. A los 12 años tuvo su primer hijo y a los 14 años tuvo su segundo hijo. ¿Qué cosa? Entonces ella fue una mujer totalmente, un ejemplo de mujer completa. Regresamos a la década de finales de los 40, inicios de los 50, y en realidad el apoyo de la familia era fundamental, sobre todo porque ellos se dieron cuenta del potencial que tenía Aretha Franklin, una mujer extremadamente inteligente. Y enfrentada a unas crisis sentimentales muy fuertes, se conoce. Tuvo algunos matrimonios y de todos ellos tuvo divorcios. Y supo atravesar inteligentemente el fracaso dentro de su vida sentimental. ¿Cuántas veces se habrá casado? Se casó como 4 veces, Aretha Franklin. Y de todos los matrimonios también tuvo hijos. De estos matrimonios también tuvo hijos. Y sus hijos posteriormente ya fueron dentro del equipo de Aretha Franklin y promocionando su música en otras partes. ¿Qué ejemplo sacamos de esto para esta actualidad? Conclusiones, tenga bondad. Primero que el hecho de que una mujer en una etapa tan conflictiva, no solo para los hombres, sino para las personas de color. ¿Un símbolo del feminismo también? Completamente. ¿Ya? Completamente. Un símbolo del feminismo y de la superación en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, mi querido Félix. Eran épocas muy duras para la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Hombres y mujeres, sobre todo mujeres. ¿Qué les pasaba a las mujeres en aquella época? Eran directamente o empleadas domésticas y no ascendían de este puesto. Ella logró culminar su vida, su juventud y su niñez como un ejemplo de mujer, un ejemplo de superación en los tiempos más difíciles. Y eso es lo que nosotros podemos adaptar a nuestra realidad. Y de allí en el 2005 la medalla presidencial de la libertad, ¿qué significa que, por favor, Diego? Precisamente lo que estábamos conversando. Ser un ejemplo de superación, ¿ya? Ser un ejemplo para todas las mujeres, no solo para mujeres, para hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. En el año 1987, Aretha Franklin fue la primera persona en entrar en el Salón de la Fama
del rock. Es un galardón... Salón de la Fama del Rock. Sí, tiene una connotación gigantesca. Una gran connotación llegar allá. Porque solo los mejores llegan. ¿Ya? Las mejores mujeres y los hombres que, en el caso, musicalmente hablando, han conseguido algo realmente fabuloso. Realmente para aplaudir. En el 2009 me ha llamado mucho esa escena donde el presidente Barack Obama, pues casi inclusive se le van las lágrimas. Por supuesto, ella cantó en el momento que... De la posesión. De la posesión de Barack Obama, año 2009. Y recordemos que siendo presidente afroamericano, no lo pensó ni dos veces y tenía que estar Aretha Franklin ahí. Ella relacionada con la política desde lo que estábamos conversando, desde finales de la década de los 50, años 60, su padre, asesor de Martin Luther King. Ella entró bastante en lo que es la política, los derechos de la gente, sobre todo de su gente, de los afroamericanos. Canta en la posesión de Barack Obama y le condecora George Bush. Le condecora, sí, George Bush. Eso sí, para mí significa mucho, ¿ah? Es una dualidad. Totalmente. Es una dualidad, pero es un reconocimiento. Totalmente. Es un gran reconocimiento a un trabajo de décadas. De décadas. Lastimosamente fallece con un cáncer de páncreas anteayer, pero después de haber realizado una vida musical íntegra, completamente íntegra. Tuvo problemas con la obesidad. Tuvo problemas con la obesidad. Yo creo que todo esto condujo a un cáncer. Ella misma decía, y de lo último que yo estaba leyendo y haciendo un análisis, aparte de haber sido una mujer muy hermosa, de joven y de adulta también, ella siempre dio el mensaje de que debemos cuidarnos, nuestra salud. Lastimosamente, ella fallece lúcida, pero fallece por un cáncer de páncreas anteayer, el pasado 16 de agosto, dejándonos un legado musical gigantesco para todas las generaciones, no necesariamente para las personas o para los artistas, los músicos que se dediquen al blues, al soul, sino para todos. Absolutamente para todos. Un ejemplo de mujer. La reina ha muerto, larga vida a la reina, descansa en paz Aretha Franklin. Palabras de Elton John, me parece que resumen todo. Lo resumen absolutamente todo, claro que sí. Un buen amigo de ella. Sin duda. Un buen amigo de ella. Algo que ella también estuvo, y esto es rapidísimo, de acuerdo, ¿cómo no? En lo que es la comunidad gay. Muy amiga y defensora de los derechos de ellos también. Un ejemplo de mujer. ¿Qué palabras tan precisas y tan adecuadas para este momento? Realmente ha muerto un ícono, no de la canción norteamericana, de la canción mundial. Diego, un honor tenerte por acá. No te nos pierdas. Muchísimas gracias. La música es universal. Así es. Muchísimas gracias a nuestro gran amigo Diego Falconi, musicólogo, investigador. Y si es que ustedes se preguntan por qué los Estados Unidos están de luto, allí tienen la mejor explicación. El Metro de Quito movilizará 400,000 quiteños al día. La Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor. Hemos hecho opinión y noticia por ustedes. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.